Mi hermana nos invitó a cenar y luego dijo, deberías haber llamado antes, no hay asientos. Asentí y me alejé. Más tarde, desde la mesa del chef, vi a su esposo entrar en pánico por la cuenta. Él gritó pidiendo el descuento y yo me puse de pie, lo siento, eso es solo para la familia. Mi hermana nos invitó a una cena de alto nivel, luego le dijo al anfitrión que solo había lugar para su verdadera familia. Mientras mi hijo y yo estábamos allí parados humillados, no grité. Solo usé mis conexiones, pedí el mejor vino y esperé a que llegara su cuenta. Aquí es donde realmente comienza la historia y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La humedad de la tarde de finales de julio se aferraba a mi piel, pero apenas la sentía. Estaba vibrando con una mezcla de agotamiento y una esperanza genuina y desesperada. Había sido un mes brutal. Entre las entregas finales para el cambio de imagen de marca del Azure en Miami y la gestión en solitario de la transición de Liam a un nuevo campamento de verano, sentía que estaba funcionando con los últimos restos de energía. Mi espíritu era un cable deshilachado echando chispas y chisporroteando, esperando un lugar seguro para finalmente apagarse. Ese lugar seguro se suponía que sería esta noche. «Mamá, ¿es este el lugar con las cucharas de oro?», preguntó Liam, tirando de mi mano. Su rostro de 8 años estaba fregado y limpio, su cabello peinado hacia un lado con una precisión que solo duraba unos 20 minutos. Se parecía tanto a su padre en ese momento que me dolía el pecho. «Lo es», dije apretando su mano. «Se llama The Gilded Spoon, ¿recuerdas?», la tía Sophie dijo. «Es una celebración muy especial por el ascenso de Oliver», recitó Liam, orgulloso de recordar los detalles. «Exactamente». Respiré hondo mientras nos acercábamos a las pesadas puertas de roble. Necesitaba esto. Necesitaba familia. Desde el divorcio hace 2 años, el silencio en nuestro apartamento se había vuelto más fuerte y los momentos de inclusión, de ser parte de una tribu más grande, eran como agua en un desierto. Cuando Sophie me llamó hace 3 días, con la voz burbujeante de emoción por el ascenso de Oliver a director regional, insistiendo en que Liam y yo simplemente teníamos que ir, casi lloré de alivio. Se sentía como una rama de olivo. Se sentía como si finalmente estuviéramos siendo tejidos de nuevo en el tapiz de la familia después de un año de que estuvieran demasiado ocupados o olvidaran incluirnos en los planes de fin de semana. El restaurante era una catedral de pretensión culinaria. Y lo digo de la mejor manera posible. Iluminación ámbar tenue, banquetas de terciopelo, el suave tintineo del cristal y el zumbido de conversaciones costosas y apagadas. Era el tipo de lugar donde el aire olía a trufas y dinero viejo. Los vi inmediatamente cerca del puesto del anfitrión. Sophie lucía radiante, con un vestido de seda que sabía que costaba más que mi primer automóvil, su cabello rubio cayendo en ondas perfectamente cuidadas. Oliver estaba a su lado, mirando su reloj, luciendo como el conquistador corporativo en un elegante traje azul marino. Sus 2 hijos, Noah y Emma, ya estaban tecleando en iPads, vestidos como adultos en miniatura. «Lydia», gritó Sophie al vernos. No se movió para abrazarme. Simplemente agitó una mano cuidada, con una sonrisa tensa. «Lo lograste y trajiste a Liam». El tono estaba ligeramente fuera de lugar, solo una fracción, como una nota tocada plana. «Por supuesto que lo traje», dije al llegar a ellos. «Dijiste que era una celebración familiar». «Hola, Oliver». «Felicidades». Oliver apenas levantó la vista de su teléfono. «Gracias, Lydia». El anfitrión, un hombre joven con un cuello rígido y una expresión terriblemente inexpresiva, levantó la vista de su podio. «La reserva está lista, señor y señora Sterling. Su mesa para 4 está preparada en el comedor principal». Hice una pausa. Mi cerebro tropezó con el número 4. Éramos 6. «Oh, debe haber un error», dije rápidamente, dando un paso adelante con una sonrisa cortés y profesional. «En realidad somos 6. Mi hermana podría haber contado mal». El anfitrión miró su pantalla, luego a Sophie. Sophie no me miró. Estaba ocupada ajustando la correa de su bolso. «No hay error», dijo ella con indiferencia. «Es una mesa para 4.
Los reservados solo acomodan a 4 cómodamente, Lidia. Ya sabes cómo son estos lugares. Me congelé. El ruido ambiental del restaurante pareció desaparecer, dejando un silencio resonante en mis oídos. Miré a Liam. Él estaba mirando a sus primos, aferrando el dibujo que había hecho para su tío. Sophie, dije, bajando la voz a un susurro. ¿De qué estás hablando? Nos invitaste. Me dijiste específicamente que viniera a las 7. Te invité a que vinieras, dijo Sophie, bajando la voz a ese registro condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil, para saludar, para felicitar a Oliver. Pero honestamente, Lidia, esta es una cena de celebración. Es costosa. Y francamente, Liam es. Bueno, es enérgico. Queríamos una comida tranquila y agradable para nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico en el estómago. La distinción era clara. Ellos eran la familia. Liam y yo éramos los accesorios, el ruido de fondo. Condujimos 45 minutos, dije, con la voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos por controlarla. Liam está arreglado. Le hizo una tarjeta a Oliver. Oliver finalmente levantó la vista, con molestia brillando en sus ojos. Lidia, no hagas una escena. La reserva es para 4. El restaurante está completamente reservado. Deberías haber llamado antes si asumiste que ibas a comer con nosotros. Supuse, dije con la voz entrecortada. Te invitaste a la reunión, corrigió Sophie como si le explicara física cuántica a un niño pequeño. Mira, los niños ya tienen hambre. ¿Por qué no van ustedes dos a buscar una hamburguesa o algo cerca? Podemos ponernos al día más tarde en la semana. El anfitrión nos observaba, sus ojos moviéndose entre la espalda despectiva de Sophie y mi rostro atónito. Sophie se volvió hacia el anfitrión, mostrando una sonrisa deslumbrante. Estamos listos para sentarnos, solo nosotros 4. Agarró el brazo de Oliver. Comenzaron a alejarse. Ni siquiera miraron atrás. Mi sobrino y mi sobrina los siguieron, ajenos. Me quedé allí sosteniendo la mano de mi hijo de 8 años en medio del restaurante más exclusivo de la ciudad, mientras mi propia hermana se alejaba para comer una cena para la que yo no era lo suficientemente buena. La traición fue peor que la soledad. Fue una declaración pública de que no importábamos. Durante 10 segundos sólidos, no pude respirar. Se sentía como si el oxígeno hubiera sido succionado del vestíbulo, reemplazado por una vergüenza espesa y sofocante. Podía sentir los ojos de los otros clientes en el área de espera perforando mi espalda. Habían visto el intercambio. Habían visto a la pareja adinerada descartar a la madre soltera y a su hijo como volantes no deseados. Mamá. La voz de Liam era pequeña, temblorosa. No vamos a comer. Miré hacia abajo. Su labio inferior temblaba. Estaba aferrando esa tarjeta. Un dibujo de Oliver como un superhéroe tan apretado que el papel se estaba arrugando. Mi corazón se rompió. Y luego, instantáneamente, se fusionó de nuevo en algo más duro, algo más frío. Vamos a comer, dije, forzando una sonrisa que sentía que podría romperme la cara. Absolutamente vamos a comer. Pero la tía Sophie dijo que no hay lugar. La tía Sophie, dije con voz firme, está equivocada. Miré hacia el comedor. Podía verlos siendo conducidos a un reservado redondeado cerca de la ventana. Era un lugar privilegiado, pero no el mejor lugar. Vi cómo Sophie se deslizaba en el asiento de terciopelo, riéndose de algo que Oliver dijo. Parecía aliviada. Aliviada de deshacerse de la carga. Aliviada de tener su sesión de fotos simétrica perfecta sin su hermana divorciada y su sobrino enérgico abarrotando el encuadre. Mi estómago se revolvió con una mezcla de náuseas y furia. Quería agarrar a Liam y correr. Quería huir a la seguridad de mi auto y llorar hasta que mis ojos se hincharan. Esa era la vieja Lidia. La Lidia que se disculpaba por ocupar espacio. La Lidia que había pasado las últimas 3 décadas haciéndose más pequeña para que Sophie pudiera brillar más. Pero mientras veía a Sophie abrir su servilleta con un gesto grandilocuente, ignorando el hecho de que su sobrino estaba parado a 12 metros de distancia luchando contra las lágrimas, algo se rompió.
Recordé los últimos 3 meses. Recordé las noches tarde que pasé revisando planos de planta. Recordé los extensos hilos de mensajes de texto sobre accesorios de iluminación, fuentes de menú y uniformes de camareros. Sophie veía un restaurante de moda. Veía un símbolo de estatus. Había olvidado una cosa crucial: ¿quién construyó realmente este lugar? Yo no era solo Lidia, la madre soltera con dificultades. Yo era Lidia, la estratega de marca que había llevado a The Gilded Spoon de ser un concepto fallido a la reserva más popular de la ciudad. Conocía cada pulgada de este plano de planta. Conocía el costo de cada ingrediente, y lo que es más importante, conocía al dueño. Me volví hacia el puesto del anfitrión. El joven estaba evitando mi mirada, fingiendo estudiar el gráfico de asientos. Estaba incómodo, claramente sintiéndose mal, pero atado por la jerarquía del libro de reservas. Disculpe, dije. Mi voz ya no suplicaba. Era la voz que usaba en las salas de juntas. Él levantó la vista sorprendido. Señora, realmente lo siento, pero como dijo la señora Sterling, estamos completamente comprometidos esta noche. La lista de espera es de 3 semanas. No estoy pidiendo una mesa de la lista, dije con calma. ¿Está Jean-Paul aquí esta noche? El anfitrión parpadeó. El señor Dubois, el gerente general. Sí, dile que Lidia está aquí. Dile que estoy mirando la mesa del chef. La actitud del anfitrión cambió de lástima a confusión. Yo. Puedo verificar si está disponible, pero... Solo dile, dije, inclinándome ligeramente. Dile. Lidia dice que la iluminación en el vestíbulo todavía está configurada demasiado fría. Era un código, una broma recurrente que teníamos durante la fase de diseño. El anfitrión vaciló, luego asintió. Levantó el auricular. Un momento. Apreté la mano de Liam. Amigo, ¿confías en mí? Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Sí. Bien, ¿por qué no vamos a comer hamburguesas? Vamos a tener la mejor cena de tu vida. Miré hacia la mesa de Sophie. Estaba pidiendo bebidas, gesticulando salvajemente. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de moverse. Pensaba que tenía todas las cartas porque tenía al esposo, el dinero y la reserva. Pero estaba jugando a las damas y no se dio cuenta de que estaba sentada frente a una gran maestra. Para entender por qué ese momento en el puesto del anfitrión me rompió, hay que entender la historia de Sophie y Lidia. No fue solo una cena. Fue toda una vida de yo siendo la tierra y Sophie siendo la flor. Nuestros padres siempre habían estado enamorados de Sophie. Ella era la belleza, la encantadora, la que exigía atención y la recibía como su derecho de nacimiento. Yo era la práctica, la inteligente, la que arreglaba las cosas. Cuando Sophie reprobó álgebra en la universidad, la ayudé todas las noches durante un semestre para que no perdiera su estatus en la hermandad. Cuando estrelló su primer auto, la llevé al trabajo durante 3 meses. Cuando comenzó a salir con Oliver, fui yo quien la ayudó a curar su personalidad sofisticada, literalmente eligiendo los libros para sus estantes para que pareciera bien leída para sus padres académicos. Había pasado mi vida curando el éxito de Sophie. ¿Y Oliver? Oliver era la pareja perfecta para ella. Era un hombre que veía las relaciones como transacciones. Venía de dinero viejo, no lo suficiente para ser verdaderamente rico, pero lo suficiente para ser snob al respecto. Me toleraba cuando estaba casada con un abogado corporativo. Encajábamos en su visión del mundo entonces. Pero cuando mi esposo se fue y de repente fui una madre soltera equilibrando una carrera de consultoría y un niño, me volví desordenada. Me convertí en una mancha en su parabrisas inmaculado. Esta cena se suponía que sería diferente. De hecho, había movido hilos para esta reserva. Hace 3 semanas, Sophie me había llamado en pánico. Lidia, tú conoces gente en el mundo de la comida, necesito una mesa en The Gilded Spoon para el ascenso de Oliver. Está completamente reservado en línea. No le había dicho que trabajé en el proyecto. Quería mantener mi vida profesional separada, principalmente porque Sophie tenía la costumbre de intentar explotar mis conexiones para obtener cosas gratis. Así que solo dije, déjame ver qué puedo hacer. Había llamado a Jean-Paul.
Había asegurado el reservado principal. Incluso había agregado una nota al archivo, familia VIP. Trátalos bien. Había preparado el escenario para su noche perfecta. Y su forma de agradecerme fue invitarme allí como un accesorio, solo para descartarme cuando no encajaba en la estética de su celebración familiar nuclear. Ese fue el giro del cuchillo. No solo estaba rechazando a su hermana. Estaba rechazando a la persona que le había entregado esta noche en bandeja de plata. Los miré de nuevo. Sophie se estaba riendo, inclinando la cabeza hacia atrás, bebiendo un cóctel que sabía que costaba $28. Oliver estaba señalando el menú, probablemente explicándole la lista de vinos con esa arrogancia insufrible, a pesar de que su conocimiento del vino provenía completamente de leer titulares de Wine Spectator. Llevaba un traje a medida, un Rolex que era un poco demasiado grande para su muñeca y una expresión de satisfacción suprema. Parecía un hombre que creía que el mundo existía para servirle. Ella se ve feliz, susurró Liam, siguiendo mi mirada. Lo hace, dije, con mi voz endureciéndose. ¿Por qué no nos quiere? Porque, dije, agachándome para mirarlo a los ojos, algunas personas piensan que el amor es un pastel, y si lo comparten, no quedará suficiente para ellos, pero están equivocadas. El anfitrión regresó, luciendo pálido. A su lado había un hombre con un inmaculado traje gris carbón, moviéndose con la gracia de un bailarín, Jean-Paul. Sus ojos escanearon la sala y se fijaron en mí. Su rostro se rompió en una sonrisa genuina y radiante. Pasó por alto el puesto del anfitrión por completo, con los brazos abiertos. Lydia, retumbó, su acento francés espeso y cálido. Mon Dieu, estás aquí y no me lo dijiste. Me abrazó, besando ambas mejillas. El anfitrión parecía a punto de desmayarse. Traté de ser sutil. Jean-Paul, me reí, sintiendo que la calidez de su bienvenida derretía algo del hielo en mi pecho. Pero surgieron complicaciones. ¿Complicaciones? Se apartó, mirándome a mí, luego a Liam. ¿Y quién es este apuesto joven? Este es Liam, mi cita. Enchanté, Liam. Jean-Paul Baud. Jean-Paul, dije, inclinándome cerca para que Sophie no escuchara desde el otro lado de la sala. Tengo un poco de situación. Mi hermana, la reserva. Llamé para los Sterling. Ella acaba de informarme que no hay lugar para nosotros en su mesa. Las cejas de Jean-Paul se dispararon. Miró por encima del hombro hacia el reservado de Sophie. Los vio comiendo el pan, ajenos. Su expresión se oscureció instantáneamente. Conocía la industria. Conocía el respeto. Y sabía exactamente cuánto había hecho yo por este restaurante. ¿Ella te envió lejos?, preguntó, con la voz baja y peligrosa. Intentó hacerlo, dije, pero no me voy. De hecho, me gustaría quedarme, pero no con ellos. Jean-Paul sonrió, y fue una sonrisa llena de malvada comprensión. La mesa del chef está vacía esta noche. Se mantuvo para un crítico que canceló hace una hora. Es tuya. ¿Y Lydia? Sí. El descuento de familiares y amigos que apliqué a la mesa de los Sterling. Se apagó levantando una ceja. Le devolví la sonrisa. Creo que como no soy familia esta noche, el descuento tampoco debería aplicarse. ¿No estás de acuerdo? La sonrisa de Jean-Paul se amplió. Un brillo travieso en sus ojos que coincidía con el mío. Entendido completamente, mademoiselle Lydia. Se elimina el descuento. Experimentarán el valor total de The Gilded Spoon esta noche. Hizo un gesto al anfitrión, chasqueando los dedos bruscamente. Acompaña a la señorita Lydia y a su hijo a la mesa del chef. Traiga la sidra espumosa para el caballero. Y me miró. La reserva del 08 para usted. Perfecto, dije. Mientras nos conducían a través del comedor, sentí un cambio. Ya no éramos solo clientes. Éramos realeza. La mesa del chef no era solo una mesa. Era un reservado semicircular elevado que miraba directamente a la cocina abierta, separado del piso principal por una partición de vidrio. Ofrecía privacidad, exclusividad y la mejor vista de la casa. Desde mi punto de vista, podía ver todo.
Podía ver a los cocineros de línea moviéndose en su danza sincronizada. Podía ver al expedidor limpiando platos. Y si giraba la cabeza ligeramente hacia la izquierda, tenía una vista perfecta y sin obstrucciones de la mesa 14. La mesa de Sophie. Ya estaban con los aperitivos. Vi cómo los camareros los rodeaban. Sophie estaba radiante, claramente disfrutando de la atención, probablemente asumiendo que todo era parte del tratamiento VIP que creía merecer. No se dio cuenta de que el enjambre de camareros era en realidad la forma de Jean-Paul de asegurarse de que su cuenta aumentara rápidamente. Cada sugerencia, cada especial del día era una venta adicional. Mamá, esto es como una nave espacial, susurró Liam, subiéndose al lujoso reservado de cuero. Lo es, ¿verdad? Sonreí, acomodándome. Ahora, Liam, esta noche puedes pedir lo que quieras. Sin precios. Solo elige lo que se vea bien. Incluso el bistec. Especialmente el bistec. Mientras Liam enterraba la nariz en el menú, saqué mi teléfono. Era hora de jugar mi mano. Abrí mi aplicación bancaria. Originalmente había vinculado mi tarjeta a su archivo de reserva como respaldo, con la intención de cubrir una parte de la comida como un regalo sorpresa. Mis felicitaciones para Oliver. Entré en el portal del sistema de reservas, acceso que todavía tenía en mi teléfono desde la fase de prueba, y desvinculé la tarjeta. Eliminar método de pago confirmado. Luego, envié un mensaje de texto a Jean-Paul a pesar de que estaba justo al otro lado de la sala. Asegurémonos de que obtengan la experiencia completa. Sugiere el menú de degustación. El que tiene el suplemento de trufa. Jean-Paul, ya hecho. Pidieron la gran degustación. 7 cursos, maridaje de vinos para los adultos. Casi me atraganté con mi agua. La gran degustación costaba $450 por persona. El maridaje de vinos eran otros $200. Con el suplemento de trufa, estaban mirando el pago de una hipoteca. Y Sophie, la dulce e inconsciente Sophie, probablemente pensó que yo había elaborado algún trato de amigos y familiares donde esto costaría centavos. Vi cómo el sumiller se acercaba a su mesa con una botella de champán. Oliver asintió sabiamente cuando se presentó la etiqueta. No preguntó el precio. Nunca lo hacía cuando pensaba que estaba obteniendo un trato. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sophie. Sophie, me alegro mucho de que hayan encontrado otro lugar para comer. Está locamente ocupado aquí. Tal vez podamos almorzar el próximo domingo. Yo invito. En algún lugar más barato. Jaja. Me quedé mirando la pantalla. En algún lugar más barato. La audacia era impresionante. Actualmente estaba comiendo una comida que yo había facilitado, bebiendo vino que yo había curado en un restaurante que yo había ayudado a construir, y se estaba compadeciendo de mí. No respondí. Solo levanté mi copa de la reserva del 08 hacia su mesa. Ella no podía verme a través del resplandor de las luces en la partición de vidrio, pero yo podía verla perfectamente. Mamá, dijo Liam, señalando el menú. ¿Qué es Wagyu? Es una vaca que vivió una vida muy feliz, dije. Y es delicioso. ¿Lo vas a pedir? Vi al personal de cocina preparar nuestra comida. El chef ejecutivo, Marco, me vio y agitó una pinza en señal de saludo. Envió una mousse bouche de inmediato. Tartar de atún sobre un pastel de arroz crujiente cubierto con caviar. Cortesía del chef, susurró el servidor. Le di un mordisco. Sabía a victoria. Pero no había terminado. Necesitaba saber el alcance de esto. Necesitaba saber por qué esta noche. ¿Por qué la exclusión? Abrí Instagram. Sophie ya había publicado una historia. Una foto de las copas de champán chocando. Leyenda, celebrando el gran ascenso de mi espósito. Tan orgullosa de nuestra pequeña familia. Bendecida pareja poderosa comida fina. Y luego vi el comentario de su amiga Jessica. Se ve increíble. ¿Es esta la cena de la gran noticia? La respuesta de Sophie, sí, vienen grandes anuncios. Grandes anuncios. El ascenso de Oliver ya se conocía. ¿Qué más había? Hice zoom en la foto.
En la mesa junto al teléfono de Oliver había un folleto brillante. No podía leer el texto, pero reconocí el logotipo. Academia St. Judes. Mi corazón se detuvo. St. Judes era la escuela privada en la que Liam había estado en lista de espera. La que no podíamos pagar sin ayuda financiera. La que Sophie sabía que era mi sueño para Liam. Entrecerré los ojos. Había 2 folletos, uno cerca de Oliver, uno cerca de Sophie, y un tercer documento debajo del codo de Oliver. Parecía un listado de bienes raíces. Sentí una fría punzada de sospecha. El ascenso de Oliver venía con un aumento, seguro, pero la matrícula de St. Judes, ¿una casa nueva? Sophie se había estado quejando de dinero la semana pasada, pidiendo prestados $200 para comestibles. Algo no cuadraba. Le envié un mensaje de texto a mi amiga Sara, que trabajaba en recursos humanos en la empresa de Oliver. Oye, pregunta aleatoria. ¿El ascenso de Oliver vino con un bono de firma masivo? Está gastando como un rey esta noche. Vi aparecer la burbuja de escritura de Sara casi al instante. Sara, ¿ascenso? Lidia, Oliver no fue ascendido. Fue transferido lateralmente. Mismo pago, diferente título. En realidad, los rumores dicen que redujeron su departamento. Mi sangre se heló. Si no obtuvo un aumento, ¿cómo están pagando esto? ¿Y por qué mentir sobre el ascenso? Entonces me golpeó. El folleto, la cena familiar, la exclusión de Liam y de mí. No estaban celebrando un ascenso. Estaban celebrando una ganancia inesperada. Una ganancia inesperada que tenía que venir de otro lugar. Pensé en la herencia de nuestra abuela. Todavía estaba en proceso de sucesión, administrada por la firma de Oliver. Me senté más derecha. Las piezas del rompecabezas se encajaron en una imagen horrible. La realización fue una sacudida física, como perder un escalón en la oscuridad. La herencia de la abuela. Se suponía que se dividiría 50 y 50 entre Sophie y yo. No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar vidas, suficiente para la matrícula, para un pago inicial. La firma de Oliver estaba manejando los deberes ejecutivos porque él había insistido en que ahorraría en tarifas. Si estaban gastando dinero que no tenían en un salario que no había aumentado, ¿estaban metiendo la mano en el frasco antes de que se distribuyera? Necesitaba pruebas y necesitaba arruinarles el apetito. Liam, quédate aquí un segundo. Mamá necesita saludar a alguien. Me puse de pie. Alisé mi vestido. Salí de la sección VIP, bajé los pocos escalones y entré en el piso principal del comedor. El restaurante zumbaba, pero para mí estaba en silencio. Caminé directamente hacia la mesa 14. No irrumpí. Pasé. Llegué a su mesa justo cuando se estaba colocando el tercer plato, vieiras con espuma de azafrán. Todo se ve delicioso, dije alegremente. Sophie saltó, su tenedor golpeando contra la porcelana. Oliver levantó la vista, su rostro enrojeciendo de un profundo rojo de ira. Lidia, siseó Sophie, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba mirando. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido. Decidimos quedarnos, dije, descansando mi mano en el respaldo de la silla vacía. La silla que debería haber sido mía. El personal nos encontró una mesa. En realidad, nos dieron la mesa del chef. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par. ¿La qué? El reservado de vidrio. Señalé. Los hemos estado observando. Parecen estar divirtiéndose. Oliver se aclaró la garganta. Bueno, eso es afortunado, pero Lidia, estamos en medio de una conversación privada. ¿Sobre el ascenso?, pregunté, mirándolo a los ojos. ¿O sobre la transferencia? Oliver se congeló. La vieira en su tenedor flotó a medio camino de su boca. Yo. No sé a qué te refieres, tartamudeó. Oh, creo que sí lo sabes, dije, con voz dulce como miel envenenada. Acabo de escuchar la fascinante noticia de que tu ascenso es en realidad un movimiento lateral. Sin aumento. Entonces, me preguntaba, ¿cómo exactamente estamos financiando una matrícula de St. Judes y un menú de degustación que cuesta más que mi alquiler mensual? Sophie palideció.
Lidia, baja la voz. ¿Por qué? Pregunté. ¿Te preocupa que la gente escuche o te preocupa que yo escuche? Me incliné más cerca. ¿Es por eso que no había lugar para nosotros? Porque no querías que hiciera preguntas sobre de dónde viene el dinero. Estás siendo paranoica, escupió Oliver, recuperando algo de su arrogancia. Mis finanzas no son asunto tuyo. Tenemos ahorros. ¿Los tienen? Pregunté. Porque la semana pasada Sophie pidió prestados $200 para comestibles y ahora estás bebiendo. ¿Qué es eso? Un Chateau Margaux de 2015. Es una celebración, gritó Sophie, con la voz elevándose ahora, atrayendo las miradas que estaba tan desesperada por evitar. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por nosotros? ¿Por qué siempre tienes que arruinar todo? No estoy arruinando nada, dije. Solo estoy aclarando, porque si están gastando mi mitad de la herencia de la abuela antes de que se aclare la sucesión, Oliver, eso no es solo grosero, eso es malversación. La palabra quedó en el aire como una hoja de guillotina. El rostro de Oliver pasó de rojo a blanco. No tienes idea de lo que estás hablando. Soy el albacea. Tengo poder discrecional. Poder discrecional para gastos, corregí, con mi experiencia corporativa entrando en acción. No para cenas personales y depósitos de escuelas privadas. Estás celosa, escupió Sophie, con lágrimas brotando en sus ojos. Su mecanismo de defensa habitual. Estás celosa porque somos exitosos. Y tú estás estancada. ¿Estancada? Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. Sophie, mira a tu alrededor. Hice un gesto hacia el restaurante. ¿Quién crees que diseñó esta iluminación? ¿Quién eligió estos manteles? ¿Quién entrenó al personal que actualmente está rellenando tu vaso de agua? Sophie parecía confundida. ¿Qué? Fui consultora en este restaurante, Sophie. Conozco al dueño. Conozco al gerente. Conozco los precios. Me enderecé, elevándome sobre ellos mientras estaban sentados en su reservado. Traté de hacer algo bueno por ustedes esta noche. Realmente lo hice. Pero dejaron muy claro cuál es mi lugar. Así que disfruten de las vieiras. Disfruten del vino. Pero para que lo sepan, el descuento familiar con el que contaban. Se acabó. Oliver dejó caer su tenedor. ¿Qué descuento familiar? El que yo arreglé, dije. El que habría hecho que esta comida fuera asequible, pero como no soy lo suficientemente familia para sentarme aquí, ciertamente no soy lo suficientemente familia para subsidiar su estilo de vida. Me di la vuelta para alejarme. Espera, Oliver se puso de pie, el pánico finalmente rompiendo su fachada. Lidia, espera. ¿Hablemos de esto? Siéntese, señor. Un camarero apareció instantáneamente en su codo. Por favor, no moleste a los otros huéspedes. Caminé de regreso a la mesa del chef, con el corazón latiendo con fuerza, pero la cabeza clara. Había disparado el tiro de advertencia. Ahora solo tenía que esperar las consecuencias. Cuando regresé a la mesa del chef, Liam estaba devorando felizmente una mini hamburguesa del tamaño de una taza de té. Mamá, el chef me guiñó un ojo, exclamó. Eso es porque eres el verdadero VIP, pequeño, dije, sentándome. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por adrenalina. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Oliver. Oliver, tienes que dejar de hacer una escena. Podemos discutir la herencia más tarde. No hagas nada imprudente. Luego otro, Oliver, si te metes con mi reputación en la firma, te arrepentirás. Te lo advierto. Amenazas, por supuesto. El último refugio de un hombre culpable. No respondí. En cambio, le envié un mensaje de texto a mi abogado, David. Era costoso, pero esta noche sentía que el dinero no era un problema. Yo, David. Emergencia. Tengo motivos para creer que el albacea de la herencia Miller está malversando fondos. Necesito que se presente una auditoría de emergencia a primera hora de la mañana del lunes y necesito congelar las cuentas. David, ¿un sábado por la noche, Lidia? Debes hablar en serio.
Si tienes sospechas razonables, podemos solicitar una orden judicial. ¿Qué viste? Yo, está gastando miles en una cena que no puede pagar, presumiendo de aumentos inexistentes. Y vi un folleto para un depósito de escuela privada que coincide con la cantidad exacta del desembolso inicial de la herencia. David, entendido. Redactaré el papeleo. No le avises. Bajé el teléfono. La trampa estaba puesta, pero la noche no había terminado. Al otro lado de la sala, el estado de ánimo en la mesa 14 había cambiado drásticamente. La risa se había ido. Sophie le susurraba furiosamente a Oliver. Oliver estaba revisando su aplicación bancaria en su teléfono, luciendo sudoroso. La gran degustation seguía llegando. Curso 4, pechuga de pato asada con reducción de cereza, pero apenas la tocaban. Se estaban dando cuenta de las matemáticas. Vi cómo Jean-Paul pasaba por su mesa. Se detuvo no para ver cómo estaban, sino para inspeccionar un vaso de agua en una mesa vacía cercana. Oliver trató de llamarlo. Disculpe, gerente, gritó Oliver. Jean-Paul se volvió lentamente. Sí, monsieur. Parece haber un malentendido sobre la cuenta, dijo Oliver con voz tensa. Mi cuñada, ella trabaja aquí. Señorita Lydia, sonrió Jean-Paul. Es una consultora valiosa, una de las mejores. ¿Correcto? Bueno, ella mencionó un descuento. Solo queremos confirmar que todavía está activo. El rostro de Jean-Paul se convirtió en una máscara de cortesía y confusión. Activo, monsieur. Los descuentos son discrecionales. Se extienden a amigos y familiares de la casa. Dado que la señorita Lydia está cenando por separado, y usted indicó que ella no era parte de su grupo. Seguramente lo entiende. Pero somos familia, gritó Sophie. Ella es mi hermana. Jean-Paul asintió sabiamente. Pero antes la reserva era bastante específica. Solo lugar para 4. El sistema refleja lo que el cliente solicita. Se inclinó ligeramente. Disfruten del pato. Es exquisito. Se alejó. Oliver se desplomó en su asiento. Sophie puso la cabeza entre las manos. Sentí una punzada de lástima. Solo una punzada. Era el viejo instinto, el que quería arreglar las cosas para ella. Pero luego miré a Liam, comiendo felizmente su helado, completamente inconsciente de que su tía lo había considerado indigno de un asiento. Maté la lástima. El camarero trajo nuestro postre, un soufflé de chocolate para mí, un helado gigante para Liam. Mamá, dijo Liam con la boca llena de dulce de azúcar. Esta es la mejor noche de mi vida. Lo es, ¿verdad? De repente, mi teléfono sonó. No era un mensaje de texto. Era una llamada de mamá. Nuestra madre, que generalmente evitaba el conflicto a toda costa, estaba llamando a las 8:30 de la noche de un sábado. Sophie debió haberle enviado un mensaje de texto. Contesté. Hola, mamá. Lydia, ¿qué diablos está pasando? La voz de mamá era chillona. Sophie me está enviando mensajes de texto llorando. Dice que estás en el restaurante acosándolos. Dice que estás tratando de que los echen. Estoy cenando, mamá, dije con calma. Sophie nos invitó, ¿recuerdas? Luego nos dijo que no había lugar. Así que conseguimos nuestra propia mesa. Bueno, ella dice que estás amenazando a Oliver. Algo sobre la herencia. Lydia, sabes que Oliver está manejando eso. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Solo están tratando de tener una noche agradable. Están gastando el dinero de la abuela, mamá, dije sin rodeos. Silencio en el otro extremo. ¿Qué? Oliver no obtuvo un aumento, dije exponiéndolo. Obtuvo una transferencia lateral, pero están gastando miles de dólares esta noche. Están poniendo un depósito en St. Judes. ¿De dónde crees que viene ese dinero? Esa es una acusación grave, Lydia. Lo sé. Por eso haré que mi abogado congele las cuentas el lunes. Lydia, no te atrevas. Mamá entró en pánico. Destrozarás a esta familia.
Ellos la destrozaron cuando dejaron a Liam parado en el vestíbulo, dije, con la voz temblando por una emoción repentina. La destrozaron cuando decidieron que solo era útil cuando les daba cosas. Terminé, mamá. Terminé de ser el felpudo. Colgué. Me temblaba la mano. Levanté la vista. Oliver se estaba poniendo de pie de nuevo. Se había bebido 3 copas de vino en la última hora. Se balanceaba ligeramente. Estaba enojado y venía hacia acá. Pasó por alto la cuerda de solo personal y subió los escalones hacia la mesa del chef. Tú, me señaló con un dedo. Su rostro estaba torcido. Tú, pequeña desagradecida. Un sous chef dio un paso adelante blandiendo un cucharón como un arma. ¿Retroceda? Estoy hablando con mi cuñada, gritó Oliver. Todo el restaurante se quedó en silencio. Oliver, siéntate, dije, sin moverme de mi asiento. Estás haciendo una escena. Llamaste a tu madre, arrastró las palabras ligeramente. ¿Tratando de envenenar a todos en mi contra después de todo lo que he hecho? Todo lo que has hecho. Me puse de pie entonces. Como robar de la herencia. Como mentirle a tu esposa sobre tu trabajo. No robé, gritó. Tomé prestado. Iba a devolverlo cuando llegara el bono el próximo trimestre. Jadeos ondularon a través del comedor. Acababa de admitirlo en voz alta. Sophie lo había seguido escaleras arriba. Se congeló. Oliver, ¿qué dijiste? Oliver la miró, dándose cuenta de su error. Sophie, yo. Es complicado. ¿Tomaste prestado? La voz de Sophie era un susurro. ¿De la herencia? Necesitábamos la matrícula, suplicó Oliver. Por la imagen. Tú querías la escuela, Sophie. Tú querías la vida. No quería que le robaras a mi abuela, gritó ella. Era un caos. Un hermoso y reivindicativo caos. Jean-Paul apareció al pie de las escaleras, con 2 grandes guardias de seguridad detrás de él. Señor Sterling, dijo Jean-Paul, con la voz helada. Está molestando a mis invitados y ha admitido un crimen frente a 50 testigos. Creo que es hora de la cuenta. El silencio que siguió a la declaración de Jean-Paul fue pesado, sofocante y absoluto. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de los cubiertos, el zumbido bajo de la conversación se habían evaporado. Cada ojo en el establecimiento estaba fijo en el drama que se desarrollaba en los escalones de la mesa del chef. Oliver estaba allí, con el pecho agitado, su rostro un lienzo modelado de rabia roja y miedo pálido. Parecía pequeño, despojado de su fanfarronería, despojado del disfraz de ejecutivo exitoso que llevaba tan ajustado. Era solo un hombre desesperado que había sido atrapado con las manos en la masa. La cuenta, repitió Oliver, con la voz quebrándose. Bien, tráela. Nos vamos. Excelente, dijo Jean-Paul, con un tono cortante y profesional. No se movió. Simplemente levantó una mano y un servidor apareció instantáneamente con una carpeta de cuero negro. Era gruesa, pesada. Jean-Paul la tomó y bajó los escalones, acompañando a Oliver de regreso a la mesa 14 como un director escoltando a un estudiante que se escapa de clase. Sophie lo siguió, pareciendo que caminaba hacia la horca. Me quedé en mi asiento, observando desde arriba como un juez en un estrado. Liam había dejado de comer su helado, sintiendo el cambio en el aire. El tío Oliver está en problemas, susurró. Sí, bebé, dije suavemente. Grandes problemas. Vi cómo llegaban a su reservado. Oliver se sentó pesadamente. Sophie se quedó de pie junto al borde de la mesa, con los brazos cruzados, negándose a sentarse a su lado. Jean-Paul colocó la carpeta sobre la mesa. No solo la dejó caer, la presentó con un gesto grandilocuente. Oliver la abrió. Incluso desde el otro lado de la sala, vi la mueca. Fue un retroceso físico, como si el papel lo hubiera mordido. Miró el número. Parpadeó, se frotó los ojos y miró de nuevo. Esto, balbuceó Oliver, con la voz elevándose de nuevo, resonando a través de la sala silenciosa. Esto es un error. Estos son $3.400. $3.412,
corrigió Jean-Paul suavemente. Más propina, por supuesto. Por una cena, chilló Oliver. Esto es un robo. Esto es especulación de precios. Es el menú que pidió, monsieur, dijo Jean-Paul, proyectando su voz para que las mesas cercanas pudieran escuchar. La gran degustation, 7 cursos, el suplemento de trufa blanca de Alba, la mejora de carne Wagyu, por supuesto, el Chateau Margaux de 2015 y el brindis con champán. Lo consumió todo con mucho entusiasmo, podría agregar. Pero. Oliver miró a su alrededor salvajemente, sus ojos fijos en mí en el reservado de vidrio. Lidia, dile. Háblale del descuento. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia la barandilla de vidrio. No grité. No necesitaba hacerlo. La acústica llevaba mi voz perfectamente. No hay descuento, Oliver, dije. Los descuentos son para la familia. Y como señalaste cuando llegamos, solo había lugar para 4. Querías ser el gran hombre. Querías la celebración privada. Querías el tratamiento VIP. Bueno, este es el precio de la entrada. No puedo pagar esto, gritó Oliver, golpeando su mano sobre la mesa. No tengo $3.000 líquidos en este momento. Acabas de decir que tomaste prestado de la herencia. La voz de Sophie cortó el ruido. Era tranquila, mortal. Recogió la cuenta y la miró. Sus manos temblaban. Me dijiste que tenías un bono. Me dijiste que estábamos celebrando y ahora dices que ni siquiera puedes pagar la cena que pediste. Sophie, escucha, suplicó Oliver, con el sudor goteando en su frente. Es un problema de flujo de caja. La transferencia. Los activos están atados. Los activos de mi abuela, corrigió Sophie. Lo miró con una mirada de pura repulsión. Era la mirada de una mujer que se da cuenta de que había estado durmiendo junto a un extraño. Mentiste sobre el trabajo. Mentiste sobre el dinero. ¿Mentiste también sobre la escuela? ¿Siquiera enviaste el depósito? Oliver miró sus zapatos. Ese silencio fue la respuesta más fuerte de todas. Oh, Dios mío, suspiró Sophie. Se alejó de la mesa. Eres un fraude. Tengo una tarjeta corporativa, se apresuró Oliver, sacando una elegante tarjeta negra de su billetera. Lo pondré a nombre de la firma. Lo resolveré el lunes. Le entregó la tarjeta a Jean-Paul. Jean-Paul la tomó, luciendo aburrido. Caminó hacia la terminal portátil que sostenía el servidor. Insertó la tarjeta. Esperamos. La máquina emitió un pitido, un zumbido áspero y disonante. Rechazada, dijo Jean-Paul en voz alta. Inténtalo de nuevo, insistió Oliver. Es una tarjeta platino. Es una tarjeta cancelada, monsieur, dijo Jean-Paul, mirando la pantalla. El emisor señala tarjeta no autorizada. Parece que la firma ha desactivado sus privilegios. La sala jadeó. Fue el último clavo. La transferencia lateral no era solo una transferencia. Probablemente había sido despojado de todo poder, tal vez incluso despedido, y lo estaba ocultando. Oliver se desplomó en el reservado, enterrando la cara entre las manos. La fachada se había derrumbado por completo. El ejecutivo arrogante se había ido, reemplazado por un hombre aterrorizado con un traje que no podía pagar. Tengo otra tarjeta, murmuró Oliver, buscando su billetera personal. Mi débito. Detente, dijo Sophie. Buscó en su bolso. Sacó su propia tarjeta, una simple tarjeta bancaria de su cuenta personal, la que usaba para sus ganancias de Etsy. Pagaré mi mitad y la de los niños. Madame, dijo Jean-Paul suavemente. La factura es una sola cuenta. Sophie miró la factura de nuevo. Miró a Oliver, que ahora sollozaba en silencio. Me miró a mí. Había lágrimas corriendo por su rostro. Su maquillaje estaba arruinado. La imagen perfecta estaba destrozada. Lidia, susurró. Pronunció la palabra ayuda. La miré. Vi a mi hermana. No a la snob, no a la abusadora, sino a la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas.
Vi a una mujer que había sido engañada, manipulada y humillada mucho peor de lo que yo había sido. Pero también vi a Liam. Vi la forma en que ella lo había mirado a través de él en el vestíbulo. Vi los años en que ella aceptaba mi ayuda y me escupía en la cara. No puedo ayudarte, Sophie, dije, con voz firme pero triste. Realmente no puedo. Tú lo elegiste a él. Tú elegiste la mesa. Tú elegiste la vida. Me volví hacia Jean-Paul. Si no pueden pagar, Jean-Paul, conoces el protocolo. De hecho, dijo Jean-Paul. ¿Policía? Robo de servicios. No, gritó Sophie. No, policía. Yo. Llamaré a papá. Llamaré a papá. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos temblando tanto que se le cayó una vez. Marcó. Lo puso en altavoz, su desesperación haciéndola olvidar la privacidad. Papá, sollozó cuando él contestó. Papá, te necesito. Estoy en The Gilded Spoon. Oliver. Oliver mintió sobre todo. No podemos pagar la cuenta. Van a llamar a la policía. Podía escuchar la voz confundida y retumbante de mi padre en el otro extremo. ¿Qué? ¿Dónde está Lidia? No está ella ahí. Lo está, gritó Sophie, mirándome. Está aquí. Está mirando. Pónmela, exigió papá. Sophie sostuvo el teléfono hacia mí. ¿Lidia? La voz de papá resonó. Arregla esto. Paga la cuenta y arreglaremos cuentas más tarde. Miré el teléfono. Durante 30 años, esa había sido la dinámica. Lidia, arréglalo. Lidia, limpia el desastre. No, papá, dije. Esta vez no. Lidia, yo. Voy a llevar a Liam por un helado, dije. Sophie puede esperar a que conduzcas hasta aquí. Son 45 minutos. Jean-Paul esperará. Le hice una señal al camarero. Empaque el resto del bistec para el perro, por favor. Y estamos listos para nuestra cuenta. Jean-Paul agitó la mano. Su cuenta está cubierta, Lidia. La casa invita. Gracias, Jean-Paul, dije. Tomé la mano de Liam. Bajamos las escaleras. Tuvimos que pasar justo por delante de la mesa 14 para irnos. No me detuve. No miré a Oliver, que era un montón roto en la esquina. Miré brevemente a Sophie. Estaba sollozando en el teléfono, explicándole a nuestro padre por qué necesitaba $3,000. Adiós, Sophie, dije suavemente. Ella no respondió. Solo lloró. Salimos por las pesadas puertas de roble hacia el cálido aire de la noche. La humedad se había roto. Soplaba una brisa fresca. ¿Ganamos, mamá?, preguntó Liam, mirándome. Apreté su mano, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Sí, amigo. Ganamos. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y minuciosamente documentadas. Para el lunes por la mañana, mi abogado, David, había presentado la orden judicial. Para el martes, la auditoría de la herencia de la abuela estaba en marcha. No hizo falta un contador forense para encontrar los agujeros. Oliver había sido descuidado. Había tomado prestados casi $40,000 en 6 meses, depósitos de matrícula, pagos de arrendamiento de un vehículo utilitario deportivo de lujo y facturas de tarjetas de crédito. Afirmó que tenía la intención de devolverlo. Al juez no le importaron las intenciones. Fue destituido como albacea de inmediato y se le ordenó pagar cada centavo dentro de 30 días o enfrentar cargos penales por malversación. Su firma fue menos indulgente. Resultó que la transferencia lateral era en realidad un periodo de prueba debido a problemas de desempeño. Cuando la noticia del informe policial por robo de servicios, que Jean-Paul había presentado como una formalidad hasta que mi padre llegó a pagar la cuenta, llegó a su departamento de recursos humanos, lo despidieron por conducta inapropiada. Sophie no se quedó. No pudo. El castillo de naipes se derrumbó en el momento en que el dinero dejó de fluir. Perdieron la casa que estaban alquilando. Oliver se mudó a un motel. Sophie y los niños se mudaron de nuevo con nuestros padres.
No los visité. Me mantuve alejada. Me concentré en mi trabajo, en Liam y en reconstruir mi propia paz. 2 meses después, en una fresca tarde de octubre, sonó el timbre de mi puerta. Revisé la cámara. Era Sophie. Se veía diferente. Los costosos reflejos habían crecido. Llevaba jeans y un suéter simple, no la etiqueta de diseñador que solía ostentar. Parecía cansada. Parecía mayor. Vacilé, luego abrí la puerta. Hola, dijo, parada en el felpudo. No intentó entrar. Hola, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Traje la chaqueta de Liam, dijo, sosteniendo un rompevientos que Liam había dejado en casa de la abuela hace meses. Mamá la encontró. Gracias. La tomé. Ella se demoró. Miró más allá de mí hacia el apartamento. Era acogedor, cálido, con olor a velas de canela. Se ve bien ahí dentro. Lo es, dije. Lidia, comenzó, luego se detuvo. Respiró hondo. Lo siento. Esperé. Lo siento por la cena, dijo. Lo siento por los años antes de la cena. Estaba tan desesperada por ser lo que Oliver quería que fuera. Quería ser la hermana rica, la exitosa. Y te traté como basura para sentirme más alta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero estas no eran las lágrimas manipuladoras del restaurante. Estas eran reales. Se ha ido, dijo. Solicité el divorcio. Papá me está ayudando con los abogados. Estoy consiguiendo un trabajo. Recepcionista en un consultorio dental. No es mucho, pero... Es honesto, dije. Sí. Se rió con un sonido acuoso y triste. ¿Es honesto? Me miró, realmente me miró. Tenías razón, Lidia, sobre todo. Tú eras la fuerte. Siempre fuiste la fuerte. Yo solo estaba vacía. La miré. No sentí la necesidad de arreglarla. No sentí la necesidad de salvarla, pero sí sentí que la ira finalmente se evaporaba de verdad. Aprecio que digas eso, Sophie, dije. ¿Puedo? Vaciló. ¿Puedo ver a Liam alguna vez? Sé que no me lo merezco, pero no y Emma lo extrañan. Lo pensé. Pensé en la toxicidad. Pero también pensé en Liam, que había preguntado por sus primos ayer mismo. Todavía no, dije con firmeza. Tienes trabajo que hacer, Sophie. Necesitas averiguar quién eres sin el dinero y el esposo. Cuando estés sólida, realmente sólida. Entonces podemos hablar de una cita de juegos. Ella asintió, aceptando el límite. Está bien, eso es justo. Se dio la vuelta para irse. Sophie, grité. Ella se volvió. El consultorio dental, dije. Tienen una marca terrible. Su logotipo parece un diente con caries. Ella parpadeó. Luego, una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios. Realmente lo parece. Diles que me llamen, dije. Les daré el descuento familiar. Ella se rió entonces, una risa real. Gracias, Lidia. Cerré la puerta. Caminé de regreso a la sala de estar donde Liam estaba construyendo un castillo de Lego en la alfombra. Levantó la vista, con el rostro iluminándose. ¿Quién era? Solo la tía Sophie, dije, sentándome a su lado. ¿Va a entrar? No, dije, recogiendo un ladrillo azul y colocándolo en la torre más alta. Hoy no. Hoy somos solo nosotros. Solo nosotros, repitió Liam felizmente. El mejor equipo. El mejor equipo, estuve de acuerdo. Miré alrededor de mi apartamento. No era una mansión. No era un reservado VIP, pero era mío. Estaba pagado y estaba lleno de amor real y no comprado. Había mucho espacio, hurra, pero solo para las personas que importaban.